Pues este es el sí Podemos, el Podemos, que podemos hundir Grecia en 6 meses. Esto es el resultado más terrible y la conclusión más espeluznante, porque si hay algo que viene demostrando Europa, los socios de todos de la Unión Europea, es una enorme solidaridad que hemos dado todos los ciudadanos, nos hemos dado entre todos fondos de cohesión, fondos de ayuda, préstamos a los países rescatados, a nosotros nos han prestado también para rescatar la mitad del sistema financiero español, y llegan los griegos y saltan, rompen la baraja, no hay quien les crea, profesor, y es la primera vez que piden contraprestaciones. Dicen, sí, usted nos dice ahora, gobierno de Grecia, sí, su parlamento también, pero no nos fiamos, queremos avales. Bueno, 50.000 millones de activos en avales, y los queremos con una línea de crédito avalados en una línea especial del Banco Central Europeo, porque si ustedes vuelven a convocar elecciones y llegan los nuevos y dicen que no pagan, hasta aquí llegamos. Vamos a tener avales para cobrar. Esto no ha pasado nunca. Bueno, yo creo que lo que les han pedido es una hipoteca. ¿Sí? O sea, en el fondo es un crédito hipotecario. Sí. Les ha faltado pedir en la hipoteca que incluyan la moto de Varoufakis. Sí. Eso es lo único que les ha faltado. El ático de Varoufakis. Pero por lo demás es una hipoteca, porque lo que se trata es de que los activos del gobierno griego, los que en realidad son de todos los griegos, pero maneja el gobierno griego, van a estar en un fondo. Y ese fondo se va a dedicar a privatizarlos. Y con esas privatizaciones se supone que pagan los créditos que les vamos a dar ahora. Claro. Lo que nadie piensa es cobrar los que ya les dimos. Y por eso dice, bueno, los nuevos créditos yo quiero que me los paguen. Y ha hecho como cualquier banquero. Un banquero, cuando tú vas a pedirle un crédito, dice, oiga, ¿y usted con qué me va a avalar esto? Claro. Y entonces dice, mi casa, mi hipoteca. Pues han hipotecado la casa. Pero fíjense ustedes lo grave de lo que, a dónde ha conducido Tsipras, esa falta de confianza, esa moneda común que era la confianza, porque hasta ahora todos los préstamos que ha hecho la Unión Europea a Portugal, a Irlanda, a España, todos esos préstamos de rescate consistían en, yo te doy un rescate a cambio de que tú reformes, me fío de ti. Esto es un club de socios donde todos estamos en el mismo barco y todos nos fiamos de todos. Pero es la primera vez que la Unión Europea le dice a un socio, mire usted, es que me da igual ya lo que me digan, no nos fiamos ni de usted ni de ninguno de los suyos. O hay avales o no hay préstamo. Y encima hay 6 países que tienen que llevarlo a sus parlamentos. Ahora le voy a preguntar, pero Ángel Expósito, esta última hora de convocatoria de elecciones generales en Grecia, anunciada por el propio ministro de Trabajo griego, en la que dice que como tienen disensiones internas, les recuerdo que hay 2 ministros que votaron en contra el viernes pasado de ese acuerdo con Bruselas y la presidenta del Parlamento, y ha dicho el ministro de Trabajo, como no tenemos apoyos en el gobierno, vamos a necesitar una gran coalición y ya lo que podemos anunciar es elecciones anticipadas. ¿Y ahora qué? Gestionar la quiebra debe ser algo muy jodido. Gestionar una quiebra en una familia, en una empresa, ni qué decir en un Estado, debe ser algo complicadísimo. Grecia está en quiebra y gestionarlo, si encima quien lo gestiona son unos asamblearios de facultad, pues la cosa se complica aún más. Primero. Segundo, Grecia no es la única democracia aunque lo inventó. También son demócratas los finlandeses, los lituanos, los alemanes, los portugueses y los españoles. Luego también tenemos algún derecho en preguntar y exigir a nuestro gobierno, aunque sea para criticar y votar a otro, qué se hace con nuestro dinero. Tiene muy difícil salida Rajoy en España y ni qué decir Passos Coelho en Portugal o la Merkel en Alemania, decir a sus votantes y ciudadanos: os estoy apretando hasta la extenuación con recortes, con IVA, con despidos, con el paro, para que encima tengáis que soltar otros 5, 7 o 10.000 millones de euros para estos señores que no nos van a pagar lo que nos deben y que encima tenemos que prestar más. Claro. Ante esa circunstancia, a Grecia y a cualquiera le dicen aval y te gestiono yo tu quiebra, que es lo que esta mañana ha ocurrido. Y Tsipras y el que estuviera ha tenido que envainársela. Desde el punto de vista político, yo creo que por suerte puede que ya no ocurra nada más malo. Y es que aunque el gobierno se rompa y aunque el ministro de Trabajo, que no es Tsipras ni el vicepresidente, es solo el ministro de Trabajo, ¿qué diríamos si aquí Fátima Báñez dice una declaración política como elecciones anticipadas? Diríamos, espera, hasta que no lo diga Rajoy o la vice... Sí, es verdad. Vale, pues exactamente igual, primero. Y segundo, puede que el gobierno se rompa. Seguro que se va a romper. Pero es que recordemos que el centro y la izquierda socialista
sí están a favor de estas reformas. Y curiosamente, eso es lo que le puede salvar a Tsipras la Y esos son decisión. los que le van a avalar en el Parlamento, los que van a votar que sí en esas 48 horas. Quiero que veáis al correligionario de Alexis Tsipras aquí en España, su gran seguidor que quiere que en España vivamos lo mismo, saben ustedes, me refiero a Pablo Iglesias, lo que decía este fin de semana con el drama auténtico. El abismo al que se ha llevado a Grecia era impensable, la pobreza ya, o sea, los griegos son mucho más pobres ya que hace 2 semanas. Pues vean lo que ha dicho Pablo Iglesias. Sabemos que gobernar es difícil, lo hemos visto en Grecia y nosotros llevamos 1 año y medio preparándonos para gobernar. Por eso hemos organizado este foro. Espera, Alexis, que ya llegamos. Espera, que ya llegamos y vamos a ser más fuertes. Y precisamente quiero preguntar a José Antonio Bermúdez de Castro por esta cuestión. Espera, Alexis, ya llegamos. Espera, Alexis, vamos. A mí se me ponen los pelos como escarpias. Lo que me sorprende es cómo ha iniciado el discurso, el meeting, ¿no? Es decir, que gobernar es difícil. Ese es el problema de Grecia. El problema es que en solo 6 meses ha pasado Grecia de la recuperación, de crecer el 2,9%, de crear empleo, a la recesión, a la ruina, al paro y al corralito. Ese es el problema de los populistas y de los demagogos, que al final no gobiernan, prometen cosas que saben que luego no pueden cumplir y luego lo que buscan es un tercero a quien responsabilizarle de sus fracasos. En este caso, esa suerte de adversario ha sido la Unión Europea y ya hemos visto el resultado. Bueno, pero a ver, Carlos, espera, Alexis, gobernar es difícil, sí, pero espera que ya llegamos. ¿Tú crees que si España llegara a una situación donde pudiera gobernar Podemos, nos sumirían en ese precipicio? Yo no creo ¿No? que Podemos vaya a gobernar. O sea, no me lo creo. Pues mira a Colau, mira a pesar de las Carmena. encuestas, empieza a haber un cambio de escenario en la izquierda, con una división entre la nueva formación que está liderando Alberto Garzón, que no ha conseguido que Pablo Iglesias se incorpore a ese proyecto, o al revés, que yo creo que es muy distinto lo que se dice en la oposición de lo que se hace en el gobierno. Yo no votaría, y no me importa decirlo, a Podemos, ¿no? A pesar que le doy toda la legitimidad del mundo para existir y para proponer y tal. Ahora, nosotros siempre criticamos a Podemos y al miedo que puede llegar a producir, pero nos olvidamos de los antecedentes que han hecho posible la eclosión de Podemos, que es una falta de confianza absoluta en el sistema de partidos que había en España, en la corrupción, etc. La política del miedo no creo que sea eficaz ya, porque se ha demostrado en Grecia. En Grecia, yo lamento disentir mucho de lo que se ha dicho hasta ahora. Creo que el presidente de Grecia... ¿Crees que hay política de miedo? ¿Quién hace política del miedo? Hombre, todo el mundo diciendo, como vengan los que gobiernan en Grecia, todos los dirigentes de la Unión Europea, de una forma inédita... ¿Pero el corralito es irreal? No, vamos O sea, a ver. ¿la situación que ven los griegos es política del miedo o es real? No, eso es real. Pero, ¿Es realpolitik? Vamos, sí, es lo que realpolitik, consiguen. pero es inédito que los dirigentes máximos de la Unión Europea y del Eurogrupo hayan hecho campaña durante el referéndum griego amenazando con consecuencias, porque eso es una política, es un asunto de política interior griega. Y lo último que quería decir, muy rápidamente, es que creo que Tsipras no está haciendo las cosas mal, en contra y con permiso, y pidiendo perdón y disculpándome por ser disidente. Yo creo que Tsipras, en una situación de rechazo en su país a la última propuesta antes del referéndum, convoca un referéndum. Pero después del referéndum acepta incluso un referéndum que gana por goleada contra el pronóstico, acepta las condiciones que le ponen. Y como hay división en su gobierno y hay división en su país, con la aceptación de esas, convoca elecciones generales. Desde el punto de vista democrático, a mí me parece impecable, a pesar de que pueda ser un error económico. Aquí por un lado está la calculadora y por otro lado está Bueno, la vamos a política. ser más breves todos porque tenéis todos la palabra. José Antonio me la pedía por turno de réplica. Que dé gracias Grecia de formar parte de la Unión Europea. Que dé gracias Grecia porque no puede acudir a los mercados. Es decir, no olvidemos nunca que el modelo al que pertenece España, es decir, el modelo europeo, en Europa vive el 7% de la población mundial, representamos el 25% de la riqueza del mundo, pero el 60% del gasto social del mundo. No hay un modelo más solidario. Por tanto, que dé gracias Grecia a formar parte de la Unión Europea porque es un modelo de solidaridad y esta es la mejor demostración. En segundo término, yo creo que es una buena noticia que haya un acuerdo, que haya habido un acuerdo y por unanimidad. Y ahora lo que tiene que hacer Grecia es salvarse a sí misma.
y tiene que hacer las reformas y tomar las medidas que antes no adoptó, porque al final, ¿de qué ha servido todas estas semanas de negociación de tira y afloja? ¿De qué ha servido la arrogancia y la bravuconería de Varoufakis, por ejemplo? Y eso al final, ¿qué ha llegado? A un acuerdo todavía en condiciones más duras de las que le ofreció al principio la Unión Europea. Y al final, ¿quién paga eso? Los griegos. Los griegos. Y yo lo que digo es, los problemas no se resuelven con asambleas o con referéndum. Los problemas se resuelven tomando medidas a veces muy difíciles y con reformas. Y es lo que va a tener que hacer Grecia. Juan Gonzalo. ¿Puedo contestar en un segundo? No, porque es que vamos a acabar el turno de palabras, luego lo dices, perdona. Se ha señalado aquí, el acuerdo ha sido adoptado por unanimidad. Es verdad que lo tiene muy complicado Chipre, lo tiene muy complicado Syriza. Aquí parece, por lo que yo le escuchaba al señor Bermúdez de Castro, que con Antonio Smaras todo era ideal, todo iba estupendo. Hombre, pues si fuera tan estupendo, no, yo creo que esto no viene de hace 6 meses, punto número 1. En segundo lugar, que Merkel haya apretado las tuercas hasta el infinito. Merkel efectivamente ha querido cobrarse de alguna manera el golpe en toda la cara, la afrenta que le ha supuesto el referéndum griego. Salga como salga luego el referéndum griego. Le da igual y ella, no, perdóname, porque si no hubiera intentado el grado de humillación que ha intentado con los griegos. Pues lo que está es harta de soltar dinero. No, bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, me estoy explicando lo que yo creo. Entonces, que Chipre esté en una situación muy difícil, sí. A Papandreou le pasó lo mismo, tenía una situación en Grecia, la llevó a Europa, no se la aceptaron, volvió y fue la debacle. Evidentemente lo tiene muy complicado, lo tiene muy difícil, pero yo lo que creo es que de ninguna manera a nadie en Europa, bueno, no solo a Juncker, que ha estado todo el tiempo absolutamente partidario de que no saliera Grecia, el Grexit no le interesaba a nadie. Hombre. La salida de Grecia del euro no le interesaba a nadie. Y luego lo demás, pues hay mucho de complicación y mucho de postureo. A ver, Juan Gonzalo, Sí, ¿qué te parece estas últimas horas, estas novedades con ultimátums ya definitivos? Pero es que no está todo terminado, es que ahora son los parlamentos. Es que Angela Merkel ha dicho, cuidadito, porque yo no puedo decir que sí, yo esto lo tengo que someter al Bundestag y a partir de aquí lo que digan será lo que yo pueda hacer. Y atención, ha dicho, no lo voy a llevar a mi parlamento hasta que no tenga el parlamento griego aprobado. No me fío del gobierno Chipras, vamos. Pues Grecia es el caso perfecto para darnos cuenta de que el populismo, la demagogia y la falta de realidad lo único que produce es pobreza y malestar para la ciudadanía griega, ¿no? Es cierto que los griegos son hoy mucho más pobres que lo que eran hace 2 semanas. Es cierto que además la demagogia de Chipras le va a obligar a aceptar hoy un acuerdo mucho más perjudicial del que le ofrecieron hace 2 semanas. Y otra cuestión que no se ha planteado en la mesa es que los griegos el año pasado dejaron de recaudar 80.000 millones a su propio país. ¿Cómo podemos nosotros exigirle...? El año pasado no estaba así. Sí, bueno, pues 80.000 millones, que sigue habiendo un fraude fiscal en Grecia que nos quieren hacer a los europeos asumir. Pero que no es de hace 6 meses, es que por favor, parece que aquí ha sucedido todo ese No, cuando sea. Sí, por lo que te quiero comentar es que me pero cada gobernante recoge los gobiernos con todo lo anterior. No puede hacer pero entonces, tabla no sé si rasa. Antonio Smaras, al que fue explícitamente a apoyar a Rajoy en la campaña electoral, era igual de populista, igual de no sé qué, porque parece que todo está venido desde ahora mismo. Estaba creciendo Grecia. Hombre, Grecia, cuando gobernaba el anterior gobierno, sí que tenía resultados positivos de crecimiento. Y ha venido el señor Chipras a vender en 6 meses todo Sí, no, había resultados positivos, ahora están mismo. los datos del aire. No, eso es irrefutable. Empezar a crecer Grecia, que tenía datos positivos, es irrefutable. Y es cierto, déjame terminar, es cierto que Grecia tiene que llevar a cabo unas reformas que no son capaces de realizar ellos y tiene que realizar Europa. Nosotros tenemos que ir a pagar la demagogia, tenemos que ir a pagar los platos rotos de unos gobernantes que no son capaces de generar bienestar a un pueblo. Es que los malos no son los europeos, los malos eran los ¿desde cuándo? dirigentes. Es que utilizáis unos términos... Mira, los malos, yo te recomiendo, Carmenchu, de verdad, para venir muy bien informados. Para que aprenda quién son los malos. No, que te leas un artículo magnífico ayer de José María Areilza contando cómo ingresó Grecia, cómo se manipularon las cuentas en el año 80, cómo en el año 81, cuando gana Papandreou, después anuncia ya un primer referéndum chantaje a la Unión Europea, diciendo lo que ha firmado de entrada en Grecia la Unión Europea, ese acuerdo de socios, fue la primera vez que pasó. Yo no lo acepto, lo voy a someter a referéndum. Año 81. Manipulación de cuentas hubo en muchos países para entrar en el euro, empezando por Italia. ¿Por qué hay que subirle el IVA a los españoles? Carmenchu Lelo, de verdad que merece la pena ver hasta qué punto hemos sido solidarios los europeos. España se ha beneficiado de la Unión Europea
Todos los países del sur de Europa nos hemos beneficiado y ahora que han entrado los del este ha basculado esas ayudas de solidaridad y está generando. Pero que de quien has recibido ayudas y ayudas vengas a hacer saltar todo por los aires. Mira, imaginaros una cosa, yo os planteo una pregunta al profesor. Aquí somos 7 en esta mesa, ¿no? Montamos un club, una sociedad donde todos ponemos algo y de repente yo digo, yo cobro pero no pago. Y vosotros me decís, pero que sigues cobrando de nosotros y no devuelves lo que te estamos dando. Solidaridad y sacrificio. Una cuestión de déjame preguntárselo al profesor, porque esto es en definitiva lo que ha pasado. Lo que pasa es que, digamos, uno de los problemas que ha tenido Europa con Grecia es que lo ha tratado, digamos, con demasiada condescendencia, porque no es la primera vez que Grecia deja de pagar. O sea, después del primer rescate, solamente 2 años después del primer rescate, ya Grecia hizo un default. Sí. No fue un default con los organismos internacionales, fue un default con sus propios bancos. Que ahí vamos a tener que dar una parte del dinero para resolver el problema de los bancos que tuvieron que reducir el 53% del valor de los bonos del gobierno griego y, por tanto, en estos momentos están mal por eso. Es decir, el problema... Y estoy de acuerdo en algo, de que es que no es solamente... Dicen que un país tiene el gobierno que se merece o que se fabrica. Y es verdad. Lo que pasa es que hemos maleducado al pueblo griego. Y les hemos dicho que no importa, que lo que se puede hacer es ir pidiendo dinero, después se dice que no y después se le vuelve a dar dinero. Claro. Y esto es lo que, entre otras cosas, Tsipras no ha sabido darse cuenta de que está maleducado. Él ha acentuado la maleducación. Pero a partir de ahora, para que nos enteremos, a partir de ahora, hoy, Corralito, otra vez, la gente, los ciudadanos griegos, estos que estaban tan contentos de un pulso a Europa, los que no estaban contentos. Sí. Hoy, Corralito, y lo que se dice en las agencias internacionales es que muy probablemente, aunque se llegue a este acuerdo y el Banco Central Europeo empiece a dar dinero, tengan que seguir cerrados los bancos hasta dentro de 2 meses. Eso supone empresas cerrando, dejando de pagar salarios. ¿Qué supone eso? Y si convoca elecciones, todavía más. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la situación entonces del día a día de ese cajero a día de hoy? Pues porque cualquier ciudadano griego que consiga euros en estos momentos, aunque no los tenga que gastar, los va a sacar. ¿Para qué? Para guardarlos o bien en el colchón o bien en un banco extranjero. Y por tanto, el problema que tiene Tsipras y el problema que tienen ahora los griegos es que han perdido la confianza no solamente de los europeos, han perdido la confianza de ellos mismos. No se fían los griegos de sí mismos y no se fían del gobierno. Yo lo que creo es que, entre otras cosas, el anuncio de elecciones anticipadas es también un mensaje a la oposición de Nueva Democracia y de los socialdemócratas, porque les dicen, claro, imagínese que usted es socialdemócrata o de Nueva Democracia, del centro derecha, y dice, oiga, yo voy a aprobar este paquete, es decir, voy a consolidar a Syriza como el que aprueba el paquete, o lo que hago es, no lo apruebo. Y dice, no, usted apruébelo porque va a haber elecciones, profesor, y puede haber un cambio de gobierno si ustedes consiguen convencer. Hay algunas cosas que me gustaría puntualizar mi posición, que es discrepante, ¿no? Primero, los gobiernos que has mencionado de Nueva Democracia, del PASOK, etcétera, son los verdaderos artífices de la tragedia griega, no es Tsipras. Desde el año 2010, Pero cuando una persona por favor, profesor, déjame terminar. Sabe que va a tener una herencia. Déjame terminar. Estos gobiernos son los que falsifican las cuentas. Los que aceptan sobornos de los bancos o de los vendedores de submarinos, fragatas y tanques de bancos alemanes y bancos franceses, que por cierto ya no son acreedores porque se ha nacionalizado esa deuda. Tercero, hace 6 meses la situación de griega, es verdad que había un superávit primario, pero los datos eran catastróficos con respecto al año 2012, cuando se empiezan a aplicar los recortes. La deuda sube al 173%, el paro juvenil al 60%, a pesar de que se hicieron muchas reformas como el despido de 280.000 funcionarios. ¿Y que han readmitido? Entonces, no es verdad, han readmitido a 1.832. ¿Más la televisión? No, están incluidos, he hecho la suma, he venido con los deberes hechos. Los
los funcionarios que ha contratado el gobierno de Syriza Mira, son... Carlos. Mira, déjame terminar porque tú te has extendido un poco, pero yo ya acabo. Entonces, lo que yo quiero decir es que podemos ser muy severos con los gobiernos de Grecia, pero seamos severos con los gobiernos. Carlos, porque no el Mira, último déjame Syriza apuntar. Mira, es el Carlos, causante del a origen de esta lo tragedia. mejor discrepamos Permíteme porque apuntar. tenemos dos formas distintas de pensar. Y yo me dedico a dar casos sobre empresas en la Escuela de Negocios, que es el IESE. Y allí decimos lo siguiente, dice, mire, el problema no es nunca quién es el bandido, quién es el que se ha equivocado. Aquí sí. No, el problema es cómo resolvemos el problema. Pero es que aquí Y estamos el que tiene en estos aquí momentos estamos la centrando en el responsabilidad... bandido. No, pero que el que tiene la responsabilidad de resolverlo es el señor Tsipras. Claro, pero Ya vamos está. a ver, aquí